Y mira, hay un tema que vengo analizando todo el 2022 y es la geopolítica. Estoy muy conocedor del tema, así que si te animás a tocarlo, lo tocamos también. Bienvenidos a una nueva lección de todología. Bienvenidos a De Todo un Podcast, hecho por y para casi expertos que no le temen a opinar de nada. Me gustaría meterme en lo que sería el panorama liberal o el panorama del liberalismo en el mundo y en la política internacional. ¿Qué me podés contar de eso? Hoy en día yo lo que veo es, en el nuevo mundo, un liberalismo muy fuerte. Yo veo en el nuevo mundo una propagación de ideas que obviamente son muy fuertes en Estados Unidos con la aparición de Trump, con la aparición de lo que es la nueva derecha estadounidense, que es una derecha mucho más inclusiva de las minorías, mucho más inclusiva de las libertades civiles y muy combativa contra la izquierda y muy liberal. Bajada de impuestos, son todos muy fanáticos de Bitcoin, que es un invento liberal por excelencia, el mejor invento liberal de toda la historia. Y en Latinoamérica yo lo que veo es que la sociedad latina en general es una sociedad muy de izquierda, pero que empieza a tomar ideas del liberalismo, que empiezan a propagarse, para mí, con sede en Argentina, con todo este movimiento que surge de Milei, que surge de Giacomini, que surge de Adorni, y empezás a tener presidentes como Lacalle Pou, bueno, presidentes como Bolsonaro en Brasil, que ponen un ministro recontra liberal y que bajan los impuestos y que bajan las trabas a las empresas y que van en contra de las cajas sindicales. Chile es un caso aparte porque es un país que era liberal y que hoy se está convirtiendo, que siempre va a contramano Chile, ¿viste? Cuando todos eran países comunistas en Latinoamérica, Chile era el faro del liberalismo. Ahora que el liberalismo se está propagando en Latinoamérica, Chile se pasa al otro lado. Y yo en el nuevo mundo veo un liberalismo y veo un nuevo mundo que se está integrando también. Yo veo que Estados Unidos en algún punto se está latinoamericanizando. Sí, está como se está convirtiendo también haciendo cargo de, ok, también somos el tercer mundo. Son un poco el tercer mundo, tienen esos cordones, ¿viste? Esos cordones de la Florida, esos cordones de Nueva México, de California, que empiezan a integrarse y que se empiezan a generar lazos sociales, culturales. Lo vemos en el éxito de los traperos argentinos en Estados Unidos. Miami pasa a ser una meca de Latinoamérica. Es una ciudad que es una ciudad estadounidense, pero es una ciudad en la que se habla español. Y eso está generando una nueva sociedad, un nuevo mundo, que para mí es el mundo del futuro. Para mí América, el nuevo continente, es un continente joven, con una pirámide poblacional que está bien. Hay muchísimo espacio en todo el continente para que haya muchísima más gente, para que la gente progrese, para que la gente comercie. Y se están haciendo obras de infraestructura. Ahora hay un corredor bioceánico que se está desarrollando que va a pasar por Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, y va a conectar los dos océanos y va a permitir que esas economías, o sea, las economías del Atlántico, que son Brasil, Paraguay y Argentina, comercien también con el mundo oriental, que es un mundo que también es muy dinámico. Dentro de la democracia, que es el sistema occidental al que nosotros pertenecemos, se está generando un nuevo mundo, un nuevo liberalismo y yo creo una nueva sociedad, un nuevo círculo de naciones. Yendo a otros lugares del mundo, lo que yo conozco que es Europa, en mi opinión, está en decadencia absoluta. ¿Por qué lo notás? Lo notás en la cara de la gente, lo notás en que empiezan a estratificar de vuelta la sociedad, empiezan a tomar decisiones que van en contra de la libertad económica, empiezan a tomar decisiones que son un poco como pegarse un tiro en el pie. Estas decisiones de cuando vino Trump y le dijo a los alemanes, tipo, che, ustedes fíjense porque están dependiendo del gas de Putin, y todos los alemanes se cagaron de risa, como bueno, eso es así, vamos a depender siempre del gas de Putin y no hay forma de resolverlo. Como no, hay forma de resolverlo, pero bueno, tenés que tomar un montón de decisiones que son decisiones que toman las sociedades viriles, las sociedades que tienen ímpetu, las sociedades que tienen progreso,
Hoy lo que ves en la sociedad europea es que los europeos no tienen hijos, que los europeos viven hasta los 35 años con 4 roommates, no ahorran, que se gastan todo en cinturones Gucci, en pelotudeces, y que no apuntan a ser emprendedores. La mayoría apunta a ser o funcionario público o un empleado de alguna empresa medianamente grande como para estar cómodo y ahorrar un poquito y conformarse con eso. Entonces yo lo que veo es un mundo viejo, el que es el mundo europeo, que está en decadencia, que se está dejando caer y en el que el liberalismo es como una cosa medio anticuada, ¿viste? Le hablas del liberalismo acá a la gente y por ahí piensan en los 60, ¿viste? Y no está tan presente ese tema. Después tenés los países asiáticos, los tigres asiáticos que crecieron en Vietnam, Tailandia, que son Japón, Corea, que son países que son sociedades muy ajenas a las nuestras, para nosotros son muy distintas, en algunos puntos son como muy patriarcales, muy estratificadas desde la sociedad, no desde la ley, pero sí desde las costumbres. Como lo que sucede en la India con, por ejemplo, el tema de las castas. Ya es algo como tan arraigado a su cultura, pero milenaria, que es mucho más social que de contexto político. Y es la forma de ellos de estructurar su sociedad. Y yo lo que veo es que son países que toman de Occidente algunos valores económicos y que son además países que le dan mucho valor al trabajo y eso les permite progresar, pero no los veo a la vanguardia. Después hay otro mundo, que es el mundo árabe, el mundo de Medio Oriente, que tiene mucha virilidad. Es un mundo muy, muy viril, con mucho ímpetu, con mucha violencia, pero es como una especie de violencia sin sentido, con una violencia de conquista. Como de desmedida. Desmedida desde la violencia y no desde la conciencia. Y se ve mucho en el conflicto árabe-israelí, que los israelíes siempre les ganan con una vuelta de tuerca de la cabeza. De decir, che, somos más pillos. No es que tengan un ejército más grande ni mejores armas, sino que son más pillos. Y hoy lo que ves en el mundo árabe, y yo tengo amigos árabes y he hablado con un montón de estos temas, y ellos mismos te dicen, nosotros queremos conquistar todo, pero no podemos porque no le encuentran la vuelta a cómo estructurar la sociedad. Y eso lo ves plasmado en lo que fue la primavera árabe, que de repente había revoluciones en todos los países de África y de Medio Oriente. ¿Y qué pasó? Nada. Hubo un montón de revoluciones y de repente al año estaba gobernando el mismo que estaba antes o otro dictador. Peor. Sí, a veces peor. Entonces ahí ves un mundo que yo creo que tiene futuro. Además ahora hay nuevas alianzas con todo esto que pasó de los acuerdos de Medio Oriente que se hicieron en la época de Trump. Alianzas entre Israel y los sunitas y transferencia de ideas y transferencia de negocios. Con Trump de nexo. Con Trump de nexo, con Jared Kushner, que es el yerno de Trump. Entonces yo creo que ahí hay un mundo que tiene una posibilidad en contraposición con lo que vamos a entrar ahora, que es el eje del mal. Porque hoy en el mundo tenemos la Segunda Guerra Fría, que la Segunda Guerra Fría es Occidente contra China y la Guerra Caliente contra Rusia. Pero en el mundo tenemos el eje del mal, que es China, Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, que son países beligerantes y que no quieren adaptarse al orden internacional. Porque mal que mal, los países árabes, aunque son beligerantes, terminan adaptándose al orden internacional y terminan negociando. Sí, también al final, imagínate que por ejemplo, nosotros estamos en España ahora, gran parte de España fue de territorio árabe durante siglos y hay mucha conexión con la cuestión incluso de geografía. Exactamente. Entonces hoy hay un mundo que es China, que es un país que pretende mucha fuerza, que no la tiene, y que probablemente digan, este pibe es un loco, este pibe no sabe nada, este pibe está chamullando, pero dentro de 10 años, para mí China no existe más. ¿Cómo? Para mí China no existe más. Como nosotros hoy lo conocemos, como con el Partido Comunista Chino gobernando todo ese territorio, dentro de 10 años se cae porque tiene tantos conflictos internos. Históricamente, además, China es una cultura milenaria que históricamente
tuvo este tipo de procesos en los que las dinastías peleaban entre sí y distintas partes de China se pelean entre sí y una conquista a la otra y se separan y se vuelven a unir y se separan y se vuelven a unir. Es algo que pasa históricamente y que yo creo que estamos en un proceso que se está dando, que es que finalmente este Partido Comunista Chino que se armó después de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Chiang Kai-shek, que es lo que hoy es Taiwán, yo creo que estamos yendo hacia eso. Yo creo que estamos yendo hacia la desaparición de China como nación y una aparición de distintos estados-nación en distintas zonas costeras de China, que algunos se van a acoplar al sistema occidental, se van a acoplar porque además están muy acoplados, muchísima industria occidental que hoy está en China, y algunos que no se van a acoplar y van a querer ir a la guerra con nosotros y hay que ver qué pasa con eso. O sea, ¿vos ves a China como una suerte de Unión Soviética moderna? Sí, yo creo que China es una Unión Soviética que supo liberalizar la economía durante un tiempo, pero como todo experimento liberalizador que pasó en la Unión Soviética, termina siempre en o en una represión más grande o en una desintegración misma de la sociedad, porque es como funciona la destrucción del capitalismo. Cuando uno libera la economía, lo que empieza a pasar es que los poderes corporativos empiezan a luchar entre sí y se empiezan a generar nuevos núcleos de poder. Entonces hoy en China tenés a Jack Ma con Alibaba y hace 30 años no existía un tipo con ese nivel de poder. Y obviamente el Partido Comunista Chino tiene muchísimo poder en China, pero el poder del Partido Comunista Chino depende del progreso económico en China. Ningún integrante del partido chino, ni siquiera rico, es mega magnate. Además, que la mayoría de los más importantes son recontra megamillonarios. Son accionistas de la economía china. Entonces ahí Es como si la economía china fuera una gran cooperativa de un grupo de, no sé, 1000 personas. sí, una cosa así. Y esas 1000 familias funcionan en un estado de anarquía total. El comunismo es para la gente, para los 1000 millones de chinos, pero no para esas familias. Esas familias están en una guerra de poder constante y está la facción que quiere aliarse con Occidente y está la facción que quiere más represión y que quiere tomar el poder de las otras facciones. Muchos creen que pueden tomar Taiwán y que pueden expandirse a través de lo que es la primera fila de islas que rodean a China, pero la realidad es que volviendo a lo geopolítico, hoy en día China no solo no tiene el poder para enfrentarse a Estados Unidos, sino que hoy lo que demostró Occidente con la guerra de Rusia es que Occidente, si bien Europa está en decadencia y Estados Unidos está distraído porque están con problemas con Trump y con Biden y qué sé yo, demostró una unidad que al gobierno chino le dijo: acá no se jode, vos no podés hacer nada y vos sos nuestro socio minoritario. Y ubicate donde te tenés que ubicar, ubicate en tu palmera, porque sos boleta. Si esto lo leyó Xi Jinping y su séquito en China, yo no lo sé. Si van a la guerra, pueden ir a la guerra. Muchas veces pasa que el que va a la guerra va desde un lugar de debilidad, porque dice, prefiero ir a la guerra a que me saquen mis compatriotas. Porque si voy a la guerra y la gano, soy un héroe. Lo que vos creés, por ejemplo, que con esta tensión en la zona de Taiwán, es como el arañazo, es más el Malvinas chino. Puede serlo, no sé qué pasa por la cabeza de esta gente, no sé qué pasa por la cabeza de los jerarcas chinos. Y de un chino. No conozco chino, la verdad. Pero yo lo que veo es un occidente que está dispuesto a todo. O sea, ¿Vos crees que sí? Porque también se lo acusa como Occidente de estar muy dormilón. De hecho, el gran apodo de Donald Trump a Joe Biden es Sleepy Joe. Sí, yo creo que Sleepy Joe es real, pero los demócratas son muy beligerantes y para mí la figura presidencial en Estados Unidos, que hoy es Biden, no es la figura que tiene el poder hoy en Estados Unidos. Para mí el poder hoy lo tiene el sistema demócrata que está armado atrás y en un caso de invasión de Taiwán ya lo dijeron, además lo dijo muchas veces en televisión, dijo: si invaden Taiwán, nosotros vamos por todo. Lo dijo Sleepy Joe, no lo dijo Donald Trump. Entonces ya que digan eso, yo creo que una respuesta de Occidente a China, si invade Taiwán, podría ser incluso una respuesta nuclear. Yo creo que podría ser un portaavión
en el Pacífico, tirando una bomba nuclear en Shanghái y matando 35 millones de personas en un segundo. Incluso me daría miedo que no estén dispuestos a hacerlo. Porque vos crees que del otro lado sí. Porque yo creo que los chinos están dispuestos a todo y que hay que humillarlos a un nivel tan fuerte como para que directamente sea la aniquilación total del Partido Comunista Chino. Porque si no, ahí sí podés entrar en una guerra que se convierte en una guerra mundial y que se convierte en una guerra total, y no es joda porque China está al lado de India y son los países con más cantidad de gente de todo el mundo. No, claro, es la mitad del mundo se pelea en ese territorio. Y mueren miles de millones de personas. Entonces yo creo que la táctica que se utilizó en Japón, porque ¿por qué se tiran las bombas nucleares en Japón? Porque ellos hacen el cálculo de cuánta gente les iba a costar una invasión estándar, una invasión normal a la isla de Japón. Hicieron el cálculo y les dio que iban a morir miles de millones de personas. Y dijeron, bueno, entonces vamos por la bomba nuclear, les tiramos una y le decimos, che, mirá que tenemos esto, que murieron, no sé, 500.000 personas en la primera, y la idea era esa, era como minimizar la cantidad de muertes. El que ejecuta en una guerra, el que ejecuta en estas situaciones, está haciendo ese cálculo, está haciendo el cálculo de yo te tengo que matar 35 millones en Shanghái o en Pekín, porque si no, mueren 3.000 millones de personas y no podemos permitir que se acabe la mitad del mundo. Y bueno, veremos qué pasa. Por suerte no tengo que tomar esa decisión. Eje Rusia-Ucrania. Y el eje Rusia-Ucrania es un eje más sensible porque además ya está en guerra. Por lo que tengo entendido, la pirámide poblacional rusa es muy negativa. El pueblo ruso es un pueblo que no tiene reemplazo poblacional, es un pueblo que está cada vez más viejo y además mueren muy jóvenes. Los hombres rusos tienen una perspectiva de vida de 58 años, 60 años. Es un pueblo que muere muy joven y que nacen muy pocos. Y lo que está pasando, según tengo entendido yo, es que en Ucrania se encontraron depósitos de gas y depósitos de petróleo y los gasoductos ya estaban construidos. Entonces lo único que tenían que hacer los ucranianos para hacer un bypass a Rusia era conectar esos productos que encontraron en su tierra a los gasoductos rusos y se acabó el negocio del gas ruso. Claro, pinchar el gas. Y pinchar el gas. Entonces esta es una de las formas de Rusia de proteger sus intereses nacionales, y además Rusia es un país que fue invadido muchísimas veces y cuyos puntos de defensa para poder defenderse de forma más eficiente los controló todos cuando era la Unión Soviética, pero hoy hay muchos que no controla. Hay dos que están, uno en Moldavia y el otro Polonia, que para llegar a tapar esos puntos de debilidad que tiene Rusia, necesita pasar por Ucrania. Entonces hay muchos analistas internacionales que dicen que la guerra en Ucrania empezó en Ucrania, pero que ellos no van a parar hasta llegar a estas franjas en Polonia y en Moldavia, y poder bloquearlas para poder defender al pueblo ruso, que es un pueblo que está, en algún punto está muriendo, y este es como su forma de su último hurra, ¿viste? Su último suspiro. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. La realidad es que el ejército ruso puede aniquilar al ejército ucraniano en 2 minutos. O sea, la realidad es esa, porque son 10-1. No movilizó al ejército Putin por temas de política internacional, entonces tuvo que hacer una operación especial y estaba intentando conquistarlos con la menor cantidad de fuerza posible. Probablemente porque se ve venir que se viene la guerra total, en la que en algún momento sí va a tener que pasar por Ucrania y llegar a esas puntas en las que estamos hablando de Polonia, Moldavia y Rumania, de países que son parte de la OTAN. Entonces obviamente se va a guardar a su ejército más fuerte para esa guerra total. ¿Y la OTAN está dispuesta a ir a dos frentes? Bueno, la pregunta es esa. Según tengo entendido, en 2025 China estaría en posibilidad tecnológica de invadir Taiwán. Se cree que Putin actuó antes y que por eso hoy le están mandando muchísima munición a los ucranianos y que se la están bancando muy bien contra la operación especial de Putin, que no es una guerra total. El objetivo
de Occidente, el objetivo de Estados Unidos es debilitar a los rusos lo máximo posible en Ucrania. Y preferentemente Desgastarlos. desgastarlos y que no puedan pasar de Ucrania. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Así como puede pasar que Putin tire una bomba nuclear en Ucrania, puede pasar que haya una guerra total entre la OTAN y Rusia, puede pasar que haya una invasión de China a Taiwán y que haya una guerra total en el Pacífico y en el teatro europeo. Espero que no pasen, sería terrible, sería la Tercera Guerra Mundial, pero hoy en día tenemos estos dos regímenes que son regímenes que están amenazados porque su forma de vida está amenazada y es la forma de vida de cientos de millones de personas, y los intereses nacionales a veces priman más que las ideas y priman más que el sentido común a veces también. ¿No crees que parte también de, inevitablemente, por eso China tiene tantas medidas de censura a la información y eso, esto que hablábamos antes del liberalismo, no puede ser hasta más peligroso incluso que una guerra porque se le descontrola el ganado propio? ¿De qué sirve la libertad de expresión? La libertad de expresión sirve para que yo le pueda decir al presidente que está equivocado. Entonces, si yo le puedo decir que está equivocado, obviamente la mayoría de veces no pasa, pero puede pasar que él diga, che, estoy equivocado, voy a tomar otra decisión. Cuando vos cortás esa posibilidad, cuando vos censurás, cuando vos vivís en un país autocrático, en un país como Rusia o China, en el que los medios los controla el Estado, la gente no puede opinar y tiene que opinar de forma muy perspicaz para no elevar sospechas y ser enviada a campo de reeducación, cortás con ese sistema de corrección. Entonces por eso hay una teoría que dice que dos democracias nunca van a la guerra, pero los países autocráticos no tienen ese sistema de corrección. Es muy probable que no haya alguien diciéndole esto a Xi Jinping. Es muy probable que no haya alguien diciéndole, che, mirá que si vos arrancás con Taiwán, van a venir los yanquis con los japoneses, con los australianos, y te van a hacer mierda. Seguramente Xi Jinping tiene un montón de tipos que le dicen, sí, nosotros te vamos a tomar a Taiwán en 2 minutos. De hecho, se dice que a Putin le habían prometido sus generales que iban a tomar Kiev en 24 horas y que los iban a recibir con una alfombra roja porque los ucranianos son un pueblo hermano del pueblo ruso y lo iban a tomar como una liberación de este régimen de Zelensky que es más pro-occidental. Y no pasó. Lo que tiene la propaganda es que mucha gente se la cree, incluso los que la promueven. Entonces puede pasar cualquier cosa con regímenes autocráticos. Por eso siempre el liberal defiende la democracia y defiende la república. Defiende la dispersión del poder. El liberal siempre está a favor de que el poder esté disperso, de que no haya una persona que tenga todo el poder de decisión de un ejército, de una bomba atómica, de los tanques. No, que esté disperso, que la gente tenga que tomar muchísimas decisiones hasta que se va a la guerra. Y el panorama de Medio Oriente puede ser también incluido el conflicto Israel-Palestino, Irán. Y bueno, el panorama de Medio Oriente es interesante. Es probable que si hay una guerra haya un teatro en Medio Oriente. Hay países muy fuertes. Turquía es un país muy fuerte históricamente por donde está emplazado, porque está en el límite entre Europa y Medio Oriente. Y es un país que controla la salida del Mar Negro, que es esa salida del Mar Negro que determina muchísimas cosas para Rusia. Entonces Turquía es un aliado muy importante para Occidente. Tiene mucha fuerza Turquía en Occidente, porque tiene ese control, el control de ese estrecho. Irán es otro jugador muy fuerte porque es una sociedad con una historia muy fuerte, con mucha gente, con un ejército muy grande y que además está desarrollando la bomba nuclear, y todos lo sabemos. ¿Es probable que Israel tire una bomba nuclear en Irán? Yo creo que sí, yo creo que es probable. Anticipado. Anticipándose a que ellos hagan un ataque contra Israel, porque históricamente lo que tienen los persas, esto me contaban en Israel, es que los persas son muy beligerantes contra los judíos, porque los persas no son árabes. Entonces, en contraposición al árabe, es como que quieren demostrar más odio al judío. Se conformó un nuevo mundo, una alianza entre Egipto, Arabia Saudita y los países más sunitas con Israel,
pero el fuerte, el país fuerte es Turquía. Entonces hay que ver cómo termina ese triángulo de fuerzas que se está armando en el Medio Oriente, porque Turquía ha sido históricamente expansionista y también ha sido el país que marca la historia del Medio Oriente en algún punto. Si Turquía es fuerte, si Turquía es un imperio, Medio Oriente progresa. Se progresa dentro del imperio turco. Si Turquía está débil, hay guerras entre chiitas, entre sunitas, entre judíos y árabes. Es un poco la policía de esa zona. Y Erdogan igual es un personaje un poco particular. Es un personaje, sí, es un personaje particular, es un personaje que ha tomado mucho poder. Ha convertido a Turquía, que era un país históricamente laico, en un país mucho más religioso, que ha tomado poder desde el ejército. No soy tan conocedor del mundo del Medio Oriente, pero siempre es un polvorín. Si hoy tuvieras que posicionarte en el aparato político o mediático, lo que sea, como referente liberal, ¿qué abordarías en tu campaña? ¿Tomaría esto de este o de esta? ¿No haría esto? Y yo creo que al liberalismo le falta seriedad. Yo creo que le falta seriedad y le falta una propuesta concreta. Digo, armar un PDF que diga, mañana el sistema judicial es este, mañana el sistema impositivo es este, el sistema de salud es este, el sistema jubilatorio, cada uno con 5 puntos, armado por expertos. Ir con la idea de nosotros queremos que la gente progrese, porque es algo que hoy en el mundo falta. En el mundo las campañas políticas parece que van por el lado de no, que el calentamiento global va a terminar con todos, nos va a destruir a todos, que todos son discriminados, que todos están... No, vayamos a algo positivo. Yo creo que hoy, si le tuviera que dar consejos a los referentes liberales, sería, y más en Argentina, que es un país con tantas potencialidades, prométanle a la gente convertir a Argentina en potencia mundial. Convertir a Argentina en en el motor económico de Latinoamérica, que tiene que ser un país con 150 millones de personas. Tiene que ser un país que hay que poblar, que hay que construir, que hay que dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. Impuestos bajos, seguridad, salud, educación, integración con el mundo, con América, que es el nuevo mundo, que es el mundo esto, lo que hablaba antes, el mundo viril, que va para adelante, que tiene progreso, que tiene reemplazo de natalidad, que tiene nacimientos, que tiene... Y que en el fondo, hoy en día, más allá de un conflicto que otro, es pacífico. Además es uno de las zonas más pacíficas del mundo, no hay conflictos entre las naciones por territorio, más allá de algún conflicto que tenemos nosotros con los chilenos. Tenemos una potencialidad enorme y tenemos que ser además, como ya lo fuimos en el 1800, los que inician este cambio en el continente, en el subcontinente sudamericano. Entonces hay que decirle a la gente que no tenga miedo de progresar, que no tenga miedo de laburar, que no tenga miedo de invertir, que no tenga miedo de disfrutar de los frutos de su trabajo, y hay que generar un cambio en la sociedad para que todos los resentidos comunistas que viven en Argentina no puedan volver a poner los palos en la rueda. Hay que lograr que toda esa gente que trabaja de poner palos en la rueda se dedique a otra cosa. Y si no les gusta, que se queden en la calle. A mí eso no me importa. A mí me chupa un huevo si alguien que realmente se lo merece porque su único objetivo en la vida es molestar a los demás, a mí no me molesta que esa persona le vaya mal. De hecho, mucha gente te habla de los 90 y te dice, no, pero en los 90 tal perdió su laburo porque laburaba en Entel. Y vos después le preguntás a tus viejos y te dicen, y la verdad que en ese momento conseguir un teléfono te llevaba 3 años. Y bueno, entonces se merecía perder su laburo, ese hijo de puta que iba todos los días a cobrar un sueldo y no hacer nada. Eso es algo que tiene que cambiar de raíz y que para mí es algo que desde la batalla cultural que se está dando para mí en Argentina y que se está logrando cambiar, que es la idea de el valor del trabajo y el valor de dar un servicio al prójimo. Haría la campaña desde ese lugar, desde los valores morales del liberalismo y desde el progreso y de prometerle a la gente progresar. Votás a gente liberal con este programa y nosotros ejecutamos este programa en distintas etapas, obviamente. Primero va a haber una etapa
monetaria, porque la inflación que tiene Argentina no es invivible, no te deja tomar decisiones económicas correctas. Después va a haber una etapa impositiva, que es la que va a permitir que las empresas puedan competir en el mundo, porque si vos a una empresa le cobrás 300% de impuestos, obvio que no va a poder competir. Después va a haber una etapa de reforma laboral en la que vas a hacer que la gente pueda contratar y tener relaciones laborales mucho más flexibles, y después va a haber una etapa de reforma de las importaciones en las que vas a permitir el comercio irrestricto con el resto de todos los países que quieran tener comercio irrestricto con Argentina. Si vos haces esas cosas, si vos le prometés a la gente esas cosas y si vos las cumplís, en 30 años Argentina es potencia mundial. Yo no tengo ninguna duda. Después queda el político, en el sindicalista, en el profesor universitario, en el periodista, propagar estas ideas, defenderlas y defenderlas de verdad y no venderse cuando viene el estatista y te ofrece esa coima que tiene él porque tiene acceso a esa caja y no ceder a eso y decir, no, yo sé que si vamos por el lado honesto, todos vamos a progresar más y tener esa fe de que si vos haces bien, vas a progresar. Yo siento que en Argentina la gente perdió la fe, perdió la esperanza de progresar, porque tantas veces le trajeron una crisis al pedo, tantas veces le rompieron el sistema económico, le rompieron los contratos, con el corralito, con la especificación, con el plan austral, con todos nosotros vivimos menos, pero nuestros padres vivieron 18.000 crisis. Entonces eso hace que la gente pierda la fe. Y el liberal siempre tiene mucho de ver hacia el futuro, de ver un futuro que los otros quizás no pueden ver. Y los otros no se imaginan que de la nada puede surgir una empresa. Pero el liberal lo sabe. El liberal sabe que cuando está la oportunidad y cuando vos dejás que la gente trabaje y coopere entre sí, esa oportunidad genera miles de puestos de trabajo y genera miles de nuevos puestos más productivos que hacen que la gente sea más rica, que hacen que la gente sea más feliz, que hacen que la gente que nació con ninguna posibilidad tenga posibilidades y progrese y salga de la miseria y salga de la pobreza y el día de mañana sus hijos tengan mejores posibilidades y sus nietos tengan posibilidades que ni se pueden creer. O sea, si vos le preguntás a los abuelos de los que nacen hoy en Estados Unidos, que son inmigrantes, que se fueron de El Salvador, que se fueron de Nicaragua, de países en los que vivían en la miseria más absoluta, que van a decir, este país me dio todo, y por ahí hoy los nietos tienen 3 autos y laburan y ganan $5.000 por mes. Y para un argentino le decís, che, pero ¿cómo que gana $5.000 por mes alguien que trabaja de carpintero en Estados Unidos? Y es un carpintero, es un oficio que puede hacer cualquiera. O sea, obviamente es un oficio muy importante el de carpintero, no lo estoy desmereciendo. Pero es alguien que trabaja en un oficio, está ganando suficiente. Sí, que tiene algo para ofrecer. Sí, que está ofreciendo algo a la sociedad y tiene suficiente plata para progresar él, para tener su auto, para tener salud, para tener educación, para hacer lo que se le cante el culo. Y eso es lo que nos cuentan nuestros abuelos a nosotros de Argentina. A mí mis abuelos me contaban eso, me contaban que venían de la pobreza más absoluta de Europa del Este, de lugares donde no crecía, y vos tirabas una semilla y salía una rama toda marchita, y se vinieron a Argentina, a Entre Ríos, y tiraban una semilla de calabaza que se habían comido al mediodía, y salía un zapallo gigante, y vos abrías tu empresa con una estampita, y tenías 5 empleados, al año tenías 5 empleados, y te iba bárbaro, y tus hijos les comprabas un auto. Eso te lo cuentan tus abuelos, pero tus viejos, ¿qué te cuentan? Tus viejos te cuentan que perdieron todo 20 veces. Y bueno, hay mucho de la juventud, hay mucho de la esperanza, por eso lo votan mucho los jóvenes al liberalismo, lo votan mucho a Milei los jóvenes, en los sectores más carenciados incluso, porque es alguien que les da esperanza. Y para mí es eso, para mí hoy el sistema político en Argentina no liberal
lo único que hace es preocuparse de pelotudeces, de no sé, tal cosa, que si Cristina dijo tal cosa, si Macri dijo tal otra, qué sé yo. Y a la gente eso no le interesa, no le interesa lo más mínimo, lo que le quiere la gente es progresar. Entonces el referente liberal tiene que ir por ese lado con toda, tiene que ir por el lado de nosotros te vamos a dar las herramientas para que vos progreses, nosotros te vamos a sacar en la mano de encima del Estado que te está oprimiendo, que te está poniendo una bota en tu cabeza, que te caen con multas, que te caen con impuestos, que te caen con el dólar, que te cierran las importaciones y te hacen mierda. Eso se acabó. Y prometer y luchar para que si el día de mañana, como le pasó ahora a Bolsonaro, que perdió y viene Lula, y luchar para que si el día de mañana cambia el signo político, seguir defendiendo esa bandera y que eso no cambie. Que la gente del sistema político entienda que eso no tiene que cambiar. Vos podés tener impuestos entre el 20% y el 25%, porque si un día vino una guerra y qué sé yo, podés subir un poco más para equiparar, porque no sé qué. Pero vos no podés tener impuestos del 150%. Y eso es como un sentido común que se tiene que formar, idealmente, bueno, vos ya lo nombraste, lo en la escuela, que hay algo que falta en el liberalismo, que es una escuela de cuadros políticos, que luchen por esto, que sean gente que no hace falta que sea el presidente. No hace falta que sea Milei, que es el presidente. Sí, la figura del líder o la líder carismática. Claro, hace falta gente que se meta en los consejos deliberantes de las provincias, que se meta en la municipalidad de Berazategui a decir, loco, bajemos los impuestos y dejemos de hincharle las pelotas al mantero que está ahí laburando, ganándose el pan. Dejalo laburar, viejo. Que haya alguien ahí diciéndolo, que haya alguien ahí rompiendo las pelotas. Esa gente es la que va a cambiar el país. Esa gente es la que va a poner el freno, la que va a decir, no, pará, yo estoy acá y estoy diciendo esto no lo hacemos más. La que va a decirle a su compañero coimero, loco, volvés a pedir te vuelvo a ver pedir una coima y te rompo la cabeza. Y también es defenderse desde ese lado, ¿viste? Defender, eso también se lo digo a los empresarios en Argentina, es tipo, empiecen a financiar gente que defienda estas ideas porque les va a venir bien a ustedes. Claro, es por ustedes. Es por ustedes. Yo creo que hay mucha financiación del mundo liberal hoy que gracias a cripto y a distintas formas de libertad económica que se dieron por estas monedas que permiten la financiación de este tipo de movimientos que antes no se podía. Para ir cerrando un poco con este episodio, me gustaría que veas desde la América Amerindia, promotora del progreso y la virilidad hacia adelante y demás, ¿qué mensaje le dejarías al que no se quiere subir al barco? ¿Qué mensaje le dejarías al viejo mundo? Yo lo que le diría, primero al que no se quiere subir al barco, que no se suba, el barco no es para todos. O sea, la realidad es esa. Hay gente que le pega, hay gente que no le pega, ¿viste? Yo puede ser que me esté equivocando, puede ser que dentro de 10 años Europa sea la meca de la economía, qué sé yo, y Estados Unidos se viene abajo, por ahí tienen razón todos los zurdos, no sé. Así que cada cada loco con su tema. Esa es mi reflexión. Tipo, vos no te querés subir al barco, no te subás, sé lo que se te cante el culo, como buen liberal. Al que está desesperanzado, pero cree que hay un futuro en América, yo le digo, hay un futuro. Hay que luchar por eso y hay que propagar las ideas, si creen las ideas, obviamente. Y lo que le digo al que tiene miedo de opinar, no tenga miedo, porque vivís en democracia, vivís en un país con libertad de expresión. A ver, obviamente, si vos me estás escuchando ahora desde China, preocupate. Claro, no opines, que vos me saco un pasaje. Ahora, si vos me decís que estás opinando en Colombia, que estás opinando en Argentina, que estás opinando en Miami, que estás opinando en Uruguay, en Brasil, en donde sea, opiná con vehemencia, defendé tus ideas, porque disentir no es la muerte de nadie. Como ya saben, mi familia es comunista, discuto todos los días, discutimos, nos peleamos, qué sé yo, nos seguimos queriendo, no pasa nada. Lo más importante, como ya lo dije antes, es en una democracia la libertad de expresión. Que cada uno opine, que cada uno dé su opinión, y así es como llegamos a la mejor idea posible. El capitalismo seguramente en el 1800 tenía un montón de cosas para perfeccionar cuando empezó a surgir, pero sigue siendo el mejor sistema. Y la única forma de analizar, en mi opinión, cómo
hacer mejor las cosas es desde los incentivos, desde que la gente tenga el incentivo para actuar de la mejor manera. Y entonces, ¿qué incentivo estás dando vos para que la gente actúe mejor si no defendés tus ideas, si no contás, si no charlás, si no debatís, si no le decís al otro, che, ¿sabés que yo leí que en economía básica leí este libro y dice que los controles de renta no funcionan? Y bueno, por ahí el otro no tiene idea, ¿viste? Y te estaba defendiendo a la asociación esta comunista de inquilinos asociados que sacaron esa ley de alquileres y arruinaron el mercado de alquileres de Buenos Aires. Y bueno, y si vos no estás ahí, si vos no estás ahí defendiendo las ideas y dejás que cualquiera diga lo que quiera, entonces estás disminuyéndote a vos mismo. No estás defendiéndote a vos, no estás defendiendo lo que pensás. Entonces yo lo que le digo al que no se anima, animate, hablá, discutí, vas a aprender, vas a mejorar, vas a hablar mejor, vas a debatir mejor, vas a defender mejor tus ideas. Cuando quieras pedir un aumento, le van a salir mejores argumentos. Y el que no se quiere subir al barco, que la chupe. ¿Cómo titularías esta charla? Qué sé yo, es una charla con amigos, es un tema que me apasiona a mí, el liberalismo. Yo siento que muchos de mis valores, mucha de mi brújula, de mi norte, de cómo relacionarme con la gente, surge de eso, surge de intentar servir al prójimo y que la vida de la gente que me rodea sea lo más placentera posible. Y no sé, el título sería Liberalismo para todos. Bueno, compañero.